En el tercer año del reinado de Joacim, mientras el pueblo de Israel se sumía en la idolatría y la aflicción, un ángel observaba desde lo alto. Sariel, que una vez fue un ser de luz, había caído de la gracia divina. En la penumbra del desierto, lejos del esplendor del cielo, su corazón estaba atormentado por la traición que había cometido. Su rebelión, junto a otros ángeles, había desdibujado su misión, y ahora erraba entre sombras, sintiendo el eco distante de la adoración que alguna vez resonó en su ser. El pueblo clamaba en el templo de Jerusalén, ofreciendo incienso y súplicas al Dios Altísimo para un avivamiento espiritual. Las voces de los creyentes ascendían como una nube fragante de esperanza, pero Sariel, escondido, sentía cómo su corazón se desgarraba ante aquellas oraciones, recordándole su antigua gloria y la luz que había perdido. Mientras los sacerdotes realizaban sus rituales, Sariel, sintiendo el peso de su traición, contemplaba las llamas del altar, temiendo que la redención nunca llegaría a su alma. Pero en su soledad notó cómo la fe del pueblo se aferraba a una promesa divina, un Mesías que traería salvación y restauración. Dios no ha dejado a ningún ser en la oscuridad, resonaba en su interior como un susurro de esperanza. Un viento cálido trajo consigo visiones de su vida anterior, momentos de luz y adoración en la presencia del Altísimo, que ahora parecían un espejismo. En una noche estrellada, mientras Ariel se debatía entre la desesperación y el anhelo de redención, un joven pastor, de corazón puro y ojos llenos de fe, se encontró con él en el desierto. Su risa inocente y su espíritu fervoroso rayaban en la oscuridad como una chispa de luz. «Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros», le dijo el joven, sin temor, como si la propia gloria de Dios le iluminara. La sencilla fe del pastor empezó a abrir heridas olvidadas en Sariel, y en cada conversación renovaba su esperanza. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los ángeles caídos, liderados por un antiguo rival, Selafiel, no permitirían que Sariel abandonara la oscuridad sin un esfuerzo final. Cuando las voces del pueblo clamaban por un avivamiento en el templo, la batalla se intensificaba en las esferas celestiales. La fuerza de la oscuridad intentó silenciar el llamado que resonaba en Sariel, pero el eco de las plegarias lo empujaba hacia adelante. Un día, el templo vibró con una presencia palpable, cuando los fieles, llenos de fervor, oraban por una manifestación de la gloria de Dios. Sariel sintió la atracción de ese poder divino. Era su momento. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el umbral del templo, donde la multitud clamaba con sincera devoción, buscando un avivamiento que cambiaría sus corazones. «Oh pueblo de Dios», clamó Sariel, su voz resonando como un trueno, aunque su apariencia reflejaba un ser caído. «No temáis, porque la redención está cerca. Dios aún escucha vuestras súplicas, incluso en medio de la oscuridad». Pero en su interior, se preguntaba si sus palabras encontrarían un oído receptivo. Mientras la luz del cielo se filtraba entre las sombras, las esperanzas y las dudas se entrelazaban, y lo que parecía un final era apenas el comienzo de un nuevo capítulo de propósito divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El futuro de Sariel se dibuja en un horizonte de incertidumbre. Enfrentará las sombras del pasado y la esperanza del arrepentimiento. La batalla por su alma y la del pueblo apenas comenzaba, y entre lágrimas y redención, el propósito de Dios se manifestará, revelando un camino sorprendente y divino. En la penumbra del templo, las voces fervorosas del pueblo se elevaban como un clamor persistente en busca de la intervención divina.
La atmósfera vibraba con una combinación de ansiedad y expectativa. Sariel, sintiendo el peso de su propia caída, se adentró más en la multitud, su corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza. ¿Puede un ángel caído encontrar la gracia de su Creador?, se preguntaba, mientras la luz del altar danzaba a través de las sombras, llenando el aire con una fragancia dulce de incienso. Las manos del joven pastor comenzaron a elevarse en oración, y su voz resonaba con una fe inquebrantable. «Oh Dios de nuestros padres, escucha nuestras súplicas. Envía al que anhelamos, al prometido que traerá la luz a nuestras tinieblas». Cada palabra del pastor atravesaba las capas de dolor y desconfianza que Sariel había construido como un muro a su alrededor. Aquella súplica hacía eco en su interior, desatando recuerdos de la adoración que un día había conocido. De pronto se sintió observado. Sariel dirigió su mirada hacia el lugar del altar, donde un sacerdote viejo, con ojos llenos de compasión, lo había estado mirando en medio de la multitud. «No deberías estar aquí», murmuró el sacerdote en voz baja, como si supiera de su lucha interna. Sariel se sintió expuesto, atrapado entre la luz que desearía alcanzar y la oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. «¿Por qué has venido?», volvió a preguntar el sacerdote. «¿Qué deseo te trajo a este lugar sagrado?». «Busco redención», respondió Sariel, su voz temblando con la fragilidad de su ser. «He conocido la desobediencia y el rechazo de mi Creador. No merezco estar aquí». «Escucha, ángel caído», el sacerdote declaró con autoridad. «La redención es un regalo, no un beneficio. La historia de nuestro pueblo es testimonio del amor inmutable de Dios. Él revierte lo que parece irremediable». Sus palabras eran como agua fresca para Geotras, y mientras el sacerdote hablaba, la multitud continuaba clamando, invocando el nombre del Señor. En ese momento, un estremecimiento recorrió el ambiente. Sariel sintió la presencia de algo mucho mayor que él. El poder de Dios comenzaba a manifestarse en medio de las súplicas del pueblo. Con cada susurro de fe, la oposición de Selafiel y los ángeles caídos creció en furia, como un viento tempestuoso que amenaza con ahogar la luz en una tormenta. Sariel, sintiendo la lucha en las esferas superiores, comprendió su llamado. Si Dios puede usar a un pueblo idólatra o a un ángel caído, entonces debo ser parte del plan que se despliega delante de mí, pensó, su corazón lleno de resolución renovada. Con una voz nueva, alzó sus manos hacia el cielo, y en un acto de fe comenzó a clamar junto con el pueblo. «Oh Dios, ayúdanos, que venga tu luz y llene este lugar». Mientras lo hacía, una corriente de luz irradiaba desde el altar central, iluminando no solo el espacio físico, sino también los corazones de todos los presentes. Las murmuraciones de la multitud aumentaron, y el ambiente se impregnó de un profundo sentido de expectativa. El pueblo se unió en un clamor unísono, sus corazones sincronizados en un deseo ardiente de experimentar la gloria de Dios. Y en el ápice de esta intercesión, justo cuando la línea entre lo terrenal y lo divino parecía desdibujarse, una voz retumbó desde lo alto. «He escuchado el clamor de mi pueblo». Era la voz del Altísimo, resonando a través del tiempo. Sariel entendió que este era el momento que cambiaría todo. Dios estaba a punto de revelar su plan soberano, uno que traería liberación no solo a los humanos, sino incluso a los ángeles caídos, iniciando una historia de redención que iría más allá de toda expectativa. Así, mientras la luz sagrada seguía iluminando el templo, el corazón de Sariel latía con fuerza, preparado para descubrir el verdadero significado de su existencia. En ese divino encuentro, una nueva verdad comenzaba a manifestarse. Algunos son llamados para ser luz en la oscuridad, entrenados para declarar que incluso los perdidos pueden ser encontrados. El camino hacia la restauración se desplegaba ante él, con vislumbres de un propósito mayor que cambiaría el destino de muchos. Las palabras del Altísimo reverberaban en los corazones de todos los que estaban en el templo, creando una ola de energía espiritual que parecía atravesar la atmósfera. Sariel sintió como la luz del altar se adueñaba de su ser, despojándolo de la oscuridad que lo había seguido como sombra.
La multitud, en un éxtasis colectivo, se sumió en un estado de adoración que trascendía la mera súplica. Allí, en ese instante sagrado, la esperanza brotaba como un manantial renovado. «Oh Señor», clamó el joven pastor una vez más, su voz resonando con una autoridad naciente. «Envía a tu ungido, que se cumpla tu promesa». A su lado, las voces se unieron, un coro de corazones que anhelaban la manifestación de la gloria prometida. Entre ellos, Sariel se sintió parte de un pueblo que clamaba al Dios que él una vez había servido. En el cielo, una gran batalla se libraba. Selafiel, el líder de los ángeles caídos, había tomado conciencia del clamor ferviente de la humanidad. Con un rencor profundo, convocó a sus seguidores, seres de luz que ahora vagaban en la oscuridad, y les instó a oponerse a la luz que estaba descendiendo. «No dejaremos que su fe resplandezca», gritó, su voz como trueno. «Cercenemos su clamor antes de que llegue a oídos del Creador». Sariel, percibiendo la tempestuosidad en las esferas celestiales, sintió un tirón en su corazón. ¿Acaso su propia lucha no era también un testimonio del poder sagrado? En sus manos aún temblorosas, un deseo ardiente empezó a tomar forma, el deseo de interceder, no solo por su redención, sino también por aquellos que habían caído junto a él, aquellos que habían perdido de vista la luz. «Señor de los ejércitos», exclamó Sariel, su voz firme en la intercesión, «si hay esperanza para mí, que haya esperanza también para aquellos que vagan en la penumbra. Extiende tu mano hacia ellos, que tu luz alcance a los caídos, interceda por su destino». Al instante, un murmullo recorrió la multitud, y una luz fulgurante, aún más brillante que la anterior, emergió de lo alto. Aquella luz, centrada en el altar, parecía alimentarse de la fe colectiva de los que oraban. Una brisa suave, como un susurro, acarició el rostro de Sariel, y en su corazón sintió el eco de la voz que había escuchado momentos antes: «El que busca encuentra, al que llama se le abrirá». Entonces se escucharon ruidos, como el roce de alas, y en un destello de luz, la presencia de un ser celestial apareció ante el pueblo. Era un ángel del Señor, radiante y lleno de gloria. «He venido en respuesta a la súplica de mi pueblo y a la petición de tu corazón, Sariel», pronunció el ángel con voz melodiosa, como música celestial. Los corazones se detuvieron en anticipación y reverencia. «No temas, ángel caído», continuó el mensajero divino. «El propósito de Dios es redimir, restaurar y reconciliar. Este día marcará un nuevo comienzo, no solo para la humanidad, sino también para aquellos que han conocido el dolor de la separación. Prepárate, pues su luz dará vida a las esperanzas que habían sido enterradas en la sombra». El pueblo, maravillado por la intervención divina, comenzó a alabar con más fervor, mientras Ariel comprendía que la esencia de su búsqueda no era solo la redención personal, sino un llamado mayor, a convertirse en un faro de esperanza para los que estaban perdidos. Su corazón ardía con un deseo renovado de vivir por la gloria de Dios, sirviendo como testimonio ante las fuerzas del mal. En aquel momento, Sariel vio en visión una puerta abierta en el cielo, y a través de ella, un camino de luz que se extendía hacia el horizonte. Allí, la voz del Altísimo resonó una vez más: «He aquí que estoy haciendo nuevas todas las cosas». Todo el pesimismo y la desesperanza que lo habían acompañado se desvanecieron ante la potente promesa de transformación y renovación. Aunque el ambiente reverberaba con la gloria de Dios, un nuevo desafío acechaba en las sombras. Selafiel, herido en su orgullo, no se daría por vencido tan fácilmente. «Es un juego peligroso al que habéis entrado», replicó el ángel caído sobre quien se cernía la oscuridad. «La luz buscará la sombra y hallará resistencia». Con la luz y la oscuridad en conflicto, el camino de Sariel hacia la redención apenas comenzaba, y el destino del mundo celestial e infernal pendía de un hilo. En medio del clamor del pueblo, resonaba una verdad eterna: Dios ha decidido que la luz prevalecerá, y como el sol que se levanta, abrirá caminos donde no los había. La historia de Sariel y su búsqueda de redención iba a entrelazarse con la del pueblo, y juntos iniciarían un viaje hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La luz se manifestaría, y con ella vendrían milagros que cambiarían no solo sus vidas, sino todo el orden establecido.
Alores, el misterio de la gracia y la redención aguardaba su revelación. ¿Cómo se cumpliría el plan soberano de Dios? ¿Qué más estaba reservado para aquellos que se atrevan a creer? La luz brillante que emanaba del altar iluminó con un fulgor ardiente el corazón de Sariel, quien se sintió transportado a un lugar donde el tiempo y el dolor parecían desvanecerse. Las voces de adoración del pueblo crearon una atmósfera vibrante, y en cada alabanza vibraba la esperanza de una salvación aún inalcanzable. «Ven, Señor», deseó el joven pastor. «Inicio esta travesía de fe, pero temo que mi pasado me retenga». Con cada pensamiento, las sombras de su traición pasaban como ecos distantes, pero la promesa que resonó en su corazón era más poderosa que cualquier remordimiento. «¿Qué haces de mí, oh Dios?». Mientras la multitud adoraba, Sariel miraba hacia la puerta celestial que había vislumbrado. La firmeza del ángel que había proclamado las intenciones de Dios reverberaba en su ser, plantando un deseo ardiente de ser parte de esa redención. Pero en los márgenes del templo, un susurro helado interrumpió su gozo. La risa burlona de Selafiel era un eco de tormento que amenazaba con ensombrecer el resplandor de la luz recién descorrida. «Insensatos», rugió el líder caído, su voz como viento gélido. ¿Creéis que hay esperanza para quienes han tropezado como yo? El destino ya está sellado, y la luz que pensáis que se alza se convertirá en vuestra ruina. No hay retorno, solo destrucción. La tensión se llenó en el aire, mientras Sariel se enfrentaba a la verdad de su propia fragilidad. Si mi fe vacila, se murmuró a sí mismo, los demás podrían verse afectados. Debo ser un testigo de la luz. Se arrodilló, su corazón abierto, buscando la guía del Altísimo. En ese instante, la brisa suave que había sentido antes se transformó en un viento poderoso, que parecía arrasar con las dudas y los temores que aún lo atenazaban. La luz del altar intensificó su brillo, y de repente, un coro de ángeles se unió a las voces del pueblo. La victoria es del santo, la derrota es del maligno. Temed no a lo que se ha perdido, pues el Creador hace nuevas todas las cosas. Un fuego renovado llenó el corazón de Sariel. Sí, haré esta obra, proclamaré los caminos del Altísimo, seré testigo de su gloria. Que se levanten los caídos, que los perdidos hallen su hogar en su luz. Mientras declaraba estas verdades a viva voz, las sombras parecían retroceder, debilitadas por la autoridad espiritual que ahora resonaba en él. Sariel levantó sus manos hacia el cielo, sintiendo la conexión con el pueblo, una comunidad esforzada por recibir a su Salvador. Selafiel, viendo esto, consumido de ira y desesperación, cargó como un tornado de oscuridad, decidido a destruir la unidad que florecía. «Callad, seréis arrastrados a la condenación conjunto con el caído que os lidera en el error». La angustia se sumó, y una nube oscura se abalanzó sobre la congregación. Pero Sariel, sintiendo la fuerza del Altísimo, no se conmovió. «No temáis», bramó el ángel. «Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Él se alzará como un poderoso guerrero en medio de nosotros». La fe de Sariel se convirtió en un grito colectivo, y la luz del altar comenzó a brillar con una intensidad que desafiaba la existencia misma de la oscuridad. El ambiente tembló con revelaciones y promesas, mientras la voz del Altísimo resonaba de nuevo. «Tus oraciones han sido oídas, y el tiempo de la cosecha ha llegado. Con los caídos regresaré, el tiempo de la restauración se aproxima. Ahora, marcha adelante, Sariel, tú serás el heraldado de mi redención». Así, mientras la multitud se llenaba de un nuevo fervor y Selafiel lamentaba su inminente derrota, el misterio de Dios ya comenzaba a desplegarse. «¿Cómo resultará este plan?», se preguntaron los presentes. «¿Qué testimonio se alzará entre la oscuridad?». Aquella pregunta retumbó en sus corazones, mientras se preparaban para experimentar lo que significaba honrar el propósito divino en esta batalla celestial. El desenlace de sus destinos aún aguardaba ser revelado, y la historia estaba en el umbral de un nuevo amanecer.
El viento poderoso que había comenzado a soplar se tornó en un murmullo reverente, y poco a poco la multitud se calmó, sus corazones latiendo al unísono en anticipación de lo que estaba por venir. Sariel, profundamente motivado por el encuentro con el Altísimo, se levantó, sus ojos fijos en la luz resplandeciente del altar. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», declaró con firmeza, evocando las palabras del Salmo 27:1, mientras el pueblo se unía en un mismo clamor. De repente, una voz suave pero potente resonó en los corazones de los presentes, imbuyendo el aire con una paz divina. «Has sido escogido, Sariel. Tu pasado no te define, sino la nueva creación que estás llamado a ser. Las cadenas se romperán, y muchos a tu alrededor conocerán mi gloria a través de ti». Su corazón ardía de fervor, mientras comprendía que su llamado estaba más allá de cualquier sombra de culpabilidad que pudiera arrastrar. Selafiel, viendo el aumento de la fe en la multitud, rugió con furia. «Despertad de esta ilusión, vuestra esperanza es una burla. Recordad la traición que habéis padecido, los cielos no os han de proteger, la oscuridad reinará en vuestro corazón». Sus palabras eran dagas lanzadas para desgarrar la fe del pueblo, pero Sariel no titubeó. Se volvió hacia él con una certeza renovada. «Quizá tú hayas caído, Selafiel, pero el Altísimo tiene un propósito incluso para lo que parece irremediable. La redención está a la puerta». La multitud se unió en un clamor de adoración, sus voces elevándose en un himno que retumbaba en los confines del templo. «Su amor nunca falla, su perdón nos transforma», gritaban, mientras el altar vibraba con cada palabra que pronunciaban. Y en ese momento, un destello de luz envolvió a Sariel y lo separó del resto, como un remanente sagrado destinado a anunciar la esperanza. «¿Quién es ese individuo?», murmuraron algunos, asombrados ante la manifestación del fuego divino en el corazón del joven. «¿No es el traidor que se marchó por caminos oscuros?», interrogó uno en la muchedumbre. Pero otro, más animado por el Espíritu, respondió: «Él ha sido tocado por el dedo de Dios». Ante este poder transformador, Selafiel se irguió, su rostro enrojecido por la ira. «Callaros, este hombre no es un portador de luz, es un eco de la ruina». Así, la batalla se intensificó, la luz y la oscuridad contendiendo en un clamor rebelde, mientras los ángeles en el templo comenzaban a descender, protegiendo a los que clamaban por la divina gracia. El Altísimo, en su gran amor, habló de nuevo: «Este pueblo será un testimonio de mi poder. Claudicará la oscuridad, muchos que están quebrantados verán luz, y el caído que te perturba caerá». La voz resonó como trueno, reconfigurando el espacio, y el corazón de Sariel latía en armonía con la certeza del cielo. Pero el eco de la lucha aún persistía. «¿Hasta cuándo, oh Dios, será nuestro sufrimiento un espectáculo a la vista de los demonios?», se preguntó Sariel internamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él. El tiempo corría y los días de prueba parecían abundar. Un grito interno clamaba por más de esta revelación divina. Selafiel, debilitado pero aún erguido, pronunció: «El tiempo de la redención no ha llegado. El Hijo jamás descendió a los caídos. ¿Esto es la verdad de vuestro Dios?». La multitud fue presa de un estremecimiento, mientras las dudas acechaban como sombras amenazantes. En ese instante, Sariel se volvió hacia el pueblo, alzando la vista hacia el cielo. «Los cielos se abrirán, y la salvación descenderá», proclamó con una convicción fulgurante. ¿Qué si el Hijo nuestro Redentor ya ha venido a buscar lo que se había perdido? ¿Qué si su luz iluminará aún los corazones más oscuros? Las palabras de Sariel resonaron, encendiendo un fuego nuevo en los corazones que escuchaban. «Esperad con esperanza, pues el tiempo se aproxima, la redención será completa, y quién sabe, quizá incluso los ángeles caídos en nuestra propia lucha puedan retornar a la luz». Así, la luz del altar continuó brillando, y el pueblo sintió el viento del Espíritu como un prometedor augurio del cumplimiento de los propósitos divinos. La historia de Sariel y su camino de fe apenas comenzaba, y en sus corazones palpitaba el eco de una promesa, un testimonio del soberanamente intervenido. ¿Y qué es lo que revelará nuestro Dios en el próximo albor?, se preguntaban entre murmullos, mientras un nuevo amanecer se avecinaba,
proveyendo un vislumbre de lo que estaba por manifestarse. En el silencio que siguió a las palabras de Sariel, el murmullo del pueblo se transformó en un clamor de esperanza, resonando en cada rincón del templo. La luz que emanaba del altar parecía adquirir vida propia, danzando entre los presentes, mientras las sombras de la duda comenzaban a desvanecerse. Selafiel, sintiendo que su poder se debilitaba ante la fe recién encendida, levantó su voz en un rugido desesperado. ¿Acaso habéis olvidado la historia de nuestro pueblo, la caída de nuestros ancestros? La promesa de salvación quedó en el olvido en las tierras de Babilonia. ¿Qué esperanza puede surgir de entre cenizas ya tan frías? Su mirada, cargada de ira, buscaba hacer eco en los corazones de aquellos que aún tambaleaban en su fe. Pero Sariel, con una claridad que solo el Espíritu podía conferirle, dejó que sus palabras fluyeran. Aún en el desierto más árido, el Altísimo puede hacer brotar aguas vivas. ¿No recuerdas que de las cenizas de la traición surgió la gloria de Dios en la vida de Job? ¿Qué no puede hacer el que habita en la luz eterna? La multitud escuchaba, absorbida por la certeza que emanaba del joven. Las palabras de Sariel hicieron eco en el templo, y entre los murmullos de la multitud, algunos alzaron sus manos, y otros, con los rostros iluminados por la esperanza, comenzaron a orar en unción. La atmósfera se volvió eléctrica, mientras el altar continuaba emitiendo un resplandor que parecía cada vez más divino. De repente, una figura resplandeciente apareció en el horizonte, un ángel de luz que descendió del cielo. Su presencia fue como el brillo de 1000 soles, y la multitud se tuvo que cubrir los ojos ante su resplandor deslumbrante. «Oh pueblo mío, el tiempo de la promesa está cerca», proclamó el ser celestial. «El Altísimo escucha vuestro clamor y ha enviado su mensajero». Sariel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Es él el que traerá la palabra que esperábamos?, se preguntaba mientras el ángel se acercaba. La multitud se postró, y un silencio reverente prevaleció, interrumpido únicamente por el roce sutil de las alas celestiales. Así dice el Señor: he oído el clamor de mi pueblo y he recordado mi pacto. En el tiempo designado, vuestro Redentor invadirá la oscuridad como la luz del alba, y los que estuvieran perdidos en sus caminos volverán a mí. La tierra será sanada y los cielos se abrirán. Os prometo que no seréis olvidados. La voz del ángel resonó con la verdad de los antiguos pactos. Sariel, sintiendo el peso de la revelación, miró hacia Selafiel, quien se hallaba estupefacto. La promesa es fiel. El Altísimo jamás olvida a los que son suyos. El sacrificio que se acerca obrará redención aún en los corazones más endurecidos, exclamó, llenando sus palabras de convicción. La luz del altar ahora brillaba con tal intensidad que parecía que el propio cielo descendía sobre ellos. Pero Selafiel, afligido y lleno de rabia, exclamó: «No creáis en sus palabras. Esta es otra trampa. No seréis salvos. La promesa de resurrección es un engaño. Solo el sufrimiento nos queda». «No, Selafiel», respondió Sariel con la voz temblando de pasión. «El sufrimiento no es el fin, sino el inicio de la esperanza. A través de nuestras tribulaciones, el oro será purificado. Él que es fiel prometió que la restauración está al alcance». Y en ese instante, la multitud, fortalecida por la fe, se elevó en un clamor unánime. «Ven, Señor, ven. Huésped de gloria, que tu luz inunde nuestro ser». Era un grito que atravesaba lo celestial, mientras en el fondo de sus corazones ardía el eco de una pregunta. ¿Qué más está reservado para nosotros en este camino de redención? ¿Quiénes somos, sino los elegidos para presenciar su milagro? El ángel, alzando su mano en señal de bendición, se desvaneció lentamente, dejando en el aire la fragancia de la esperanza. El pueblo sintió la responsabilidad del llamado, mientras las palabras del Altísimo resonaban en sus corazones vibrantes. Recordad, en la espera de mi plan, las revelaciones de los cielos continuarán. El tiempo de la redención se trazará en 3 días, y el milagro más grande de todos está por manifestarse.
La multitud, llena de anhelos, se aferró a esta promesa mientras la escena empezaba a desvanecerse bajo el peso del misterio divino. El eco de la promesa resonó en el corazón de cada congregado, y la luz del altar continuó brillando intensamente, mientras un aura de expectativa y reverencia envolvía el templo. Sariel, aún embargado por la presencia del ángel, se sintió impulsado a compartir una revelación más profunda. Sintió que una corriente de entendimiento divino se desbordaba en él. «Escuchad, oh pueblo de Dios», comenzó, su voz resonando con una autoridad inesperada. «No solo se ha hablado de redención, sino de cumplimiento. Él ha prometido que la gloria del Altísimo se manifestará en nosotros. ¿Qué significa esto, sino que el sacrificio que se avecina traerá nueva vida y sanidad?» Los rostros de los presentes comenzaron a iluminarse con un nuevo fervor. Selafiel, soportando un conflicto interno, sintió una batalla en su alma. ¿Podía realmente haber esperanza en medio de tanta destrucción? Frustrado, dio un paso adelante. ¿Acaso no veis que la esperanza ciega es peligrosa? No dejéis que la luz combata la realidad. ¿Es esto lo que nuestros padres esperaban? ¿Un destello de luz en la oscuridad absoluta? La multitud, él mismo, tornándose cada vez más fervorosa, se volvió hacia Sariel, buscando guía. Ellos no sabían, dijo Sariel con dulzura y verdad. No conocían el completo plan del Altísimo, pero nosotros, si creemos, hemos sido llamados para ver más allá de las circunstancias. Recuerda a Abraham, quien creyó en lo que no veía y fue justificado por su fe. Mientras las palabras de Sariel llenaban el aire, una sombra oscura se cernió sobre Selafiel. En su desasosiego, cuestionaba su propio corazón. ¿Es posible que este sea el tiempo, el momento en que la liberación sea real, o es solo un eco de promesas pasadas? La luz del altar brilló, y en medio de esa fiebre de seguridad, un silencio profundo se apoderó del templo. Una voz reconocible resonó. «Yo soy el que fue, el que es y el que ha de venir. He venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». La revelación de Jesús, quien pronto aparecería, disipó la sombra que oprimía martillos de fe. Sariel, su corazón lleno de fervor, miró al cielo. Amanecerá una nueva era. El sacrificio será el sello del pacto eterno, y aquellos que creyeron verán su gloria. Regresará aquel que os traerá la redención. Los minuciosos detalles que se susurraban entre el pueblo comenzaron a hacerse claros. La compasión del Señor revelaba un aspecto de amor que ellos habían olvidado. Las esperanzas de un pueblo debilitado florecieron en un estallido de fe renovadora. Selafiel, luchando entre la duda y la fe, finalmente se dejó llevar por un soplo de esperanza. «¿Podría ser verdad?», se murmuró. En ese instante, una figurita de oro oxidado, una herencia de dolor y sufrimiento, fue visible ante él, como un símbolo de la voz del que lo prometió. La luz del altar lo tocó. Y así, en ese clamor mezclado de alegría y confusión, el pueblo se unió en oración, una súplica ferviente que resonaba en las esferas celestiales. «Señor, ven a nuestra ayuda, abre los cielos y muéstranos tu poder». La atmósfera, cargada de expectativa, vibró con un nuevo propósito. Se proclamaron promesas y se sellaron pactos. El pueblo supo que estaban a las puertas de algo grandioso y eterno. Un propósito divino por revelarse. En ese clímax de fe, cuando el brillo del altar parecía infinito, se escuchó una vez más la voz del ángel. Un eco de esperanza que retumbaba en el corazón de todos. En el tercer día, la victoria será sellada, y la rendición del corazón humano será transformada por la luz eterna. Así, con el horizonte de una nueva esperanza ante ellos, el pueblo se unió en un clamor de expectativa, sintiendo que el futuro iba más allá de su comprensión, abriendo una puerta a un misterio divino que aguardaba ser revelado en su inminente camino hacia la redención. La atmósfera en el templo era electrizante. Cada palpitación del corazón del pueblo resonaba en perfecta sintonía con los ecos de la promesa. Sariel,
atento a la súplica unificada que se elevaba al cielo. Comprendía que aquel clamor había tocado el umbral mismo de la divinidad. Los rostros, aún iluminados por la luz del altar, revelaban tanto esperanza como un anhelo profundo de redención. El gran silencio que había seguido a la voz del ángel se renovó, denso y palpable, mientras Ariel permitió que el soplo divino de revelación renovara su espíritu. Con fervor, alzó sus manos en señal de adviento, proclamando: ¿Acaso no sabéis que la mano de Dios está extendida entre nosotros? Escuchad, aún en la noche más oscura, su luz comienza a brillar. Este es el tiempo prometido. La redención no es solo un susurro, es un grito que resuena desde el cielo. Selafiel, que aún experimentaba la lucha entre las sombras de su escepticismo y el brillo de la fe, se sintió confrontado. La voz de Sariel se transformó en un torrente que arrastraba sus dudas. Si las palabras de esta visión son verdad, entonces ¿por qué la angustia aún persiste? ¿Qué vendrá de este sacrificio? ¿Es nuestro sufrimiento un solo pasaje hacia la gloria? Sariel, sintiendo la sofocante opresión que Selafiel albergaba, respondió con una ternura que provenía de lo alto: Los caminos del Señor son profundos, y su sabiduría es más alta que nuestros pensamientos. Recuerda a Job, que en medio de su sufrimiento clamó: Yo sé que mi Redentor vive. Así debemos aferrarnos a nuestra fe. Su propósito no es el dolor, sino la transformación. A medida que las palabras de Sariel se asentaban en los corazones, un momento profundo de entendimiento emergió del pueblo. El eco de la fe resplandeció en medio del oscuro presente, y cada oración parecía moldear el aire en una atmósfera pesada de expectativa. Fue entonces que el ángel se materializó nuevamente, sus alas resplandeciendo como el oro puro que encierra la luz divina. Pueblo de Dios, declaró con una voz que reverberó en sus almas, no se olviden de la promesa hecha a sus padres. Los días de sufrimiento son solo el preludio de la gloria que se revelará. En su extremidad, Él está cerca. Si permanecen firmes, verán la salvación del Señor. Los corazones de los congregados se unieron en súplicas, y una llama de gratitud comenzó a arder en su interior. Selafiel sintió un cambio. Las sombras en su corazón comenzaron a desvanecerse. Entonces, ¿seremos liberados no solo de esta calamidad, sino de la propia muerte? ¿Seremos parte de una nueva creación? Así es, respondió Sariel, y su mirada se elevó hacia el cielo. Este sacrificio no será en vano, sino el inicio de un pacto eterno. Las lágrimas serán enjugadas, y no habrá más lamento, porque la gloria del Altísimo habitará entre nosotros. Las palabras se virtieron como agua fresca sobre almas sedientas, mientras la realidad de una promesa aún mayor comenzaba a despertar dentro de ellos. De pronto, un temblor recorrió la tierra, un susurro de lo sobrenatural penetró, y cada corazón sabía que la transformación estaba cerca. En el tercer día, resonó el eco del ángel: seréis testigos de lo que el Señor ha preparado. Se levantará el justo, y con él todo lo que se ha perdido será devuelto. La redención traerá consigo un nuevo orden, donde la vida prevalecerá sobre la muerte. Mientras las palabras del ángel resonaban, la congregación fue llenada de un fervor renovado. Las sombras se desvanecieron, y en su lugar germinó un profundo sentido de propósito. Pero había un misterio más que aguardaba ser revelado, un plan que abarcaba no solo su tiempo, sino toda la historia de la humanidad. Y recordad, concluyó el ángel, dejando a su paso un destello de luz brillante, ustedes son parte de algo más grande, algo que aún no pueden ver. La obra del Señor se desplegará y revelará lo que antes estaba oculto en el corazón del Padre. Pronto conocerán la plenitud de mi plan, y en ese día sus corazones serán glorificados. Con la promesa de lo que estaba por venir flotando en el aire, el pueblo permaneció en reverencia, conscientes de que las puertas del cielo estaban a punto de abrirse de par en par, revelando así una nueva fase en el camino hacia su redención.
El eco de las palabras del ángel aún vibraba en el aire, cuando la multitud se dispersó lentamente, sumida en un estado de contemplación profunda. Sariel quedó atrás, buscando un rincón oscuro del templo, donde el silencio reinante se entrelazaba con el murmullo de su corazón. La intensidad de la revelación aún latía en su interior, recordándole que no era solo un mensajero, sino un testigo del cumplimiento de los propósitos divinos. Bajo el altar, donde la luz apenas alcanzaba a tocar, la sombra de sus propios temores empezó a surgir. El sacrificio, prometido por el ángel, no era solo una esperanza lejana. Sariel entendía que cada palabra tenía un peso, cada acto significaba una decisión, y el cumplimiento de la promesa dependía no solo de la divinidad, sino también de la fe del pueblo. Las horas avanzaban, y el templo comenzaba a vaciarse, cuando una voz familiar lo llamó desde la entrada. «Sariel». Era Selafiel, su rostro marcado por la incertidumbre. «Ven, he sentido que el Señor habla en mi corazón, y no puedo contener más este impulso». Sariel, aún absorbiendo la profundidad de la revelación anterior, se encaminó hacia él. «¿Qué has escuchado, amigo?». Selafiel, con sus ojos chispeantes de fervor, respondió: «He recordado a los ancianos, aquellos que han guiado a nuestra gente a través del dolor. Ellos hablaron de un Mesías, pero jamás imaginé que pudiese ser tan inminente. La expectativa se ha renovado entre nosotros», asintió Sariel, sintiendo el calor de la comunión. «Lo que hemos escuchado podría cambiarlo todo. Un nuevo pacto se avecina». Mientras conversaban, un grupo de fieles se detuvo a su lado. Sus rostros ardían de fervor y ansiedad. «¿Estás seguro de que esta vez será diferente?», preguntó una mujer, con ojos llenos de lágrimas, su voz entrecortada. «¿Cómo sabemos que no volveremos a fallar? Nuestra historia está marcada por el sufrimiento y el exilio». «Eso es cierto», respondió Sariel, y su mirada se enfocó en el horizonte. «Pero no somos un pueblo de desesperanza. Cada promesa de Dios se ha cumplido, y esta no es la excepción. La redención prometida es nuestra certeza, aun cuando el camino sea incierto». Una brisa suave sopló, arrastrando consigo un susurro del cielo que renovó las esperanzas. En ese instante, un rayo de luz sacudió el templo. Se trataba de una manifestación de la gloria divina que iluminó los rostros de aquellos que estaban reunidos allí. De repente, otro ángel apareció. Esta vez, con un manto resplandeciente que parecía estar hecho del mismo cielo. «Pueblo de Dios», proclamó con su voz melodiosa y poderosa. «Se acerca el día en que el caos será restaurado. La tierra misma temblará de gozo cuando vean a su libertador». Los congregados cayeron de rodillas, asombrados y aterrorizados a la vez. Selafiel sintió un estremecimiento a lo largo de su columna vertebral, y se preguntó: «¿Quién es este que traerá la salvación?». «Él es el camino, la verdad y la vida», respondió el ángel, mirándolo fijamente. «Aguarda el día en que el Cordero de Dios se manifestará en majestad, y en lamento se convertirá en danza. Él restaurará todas las cosas, y los que crean en él tendrán vida». El ángel, con sus alas brillando como el oro, se desvaneció lentamente, dejando un aroma de esplendor en el aire. El pueblo, aún en su reverencia, comenzó a recuperar la voz, resonando un clamor de alabanza que llenó el templo como un torrente de agua viva. En medio de este avivamiento, Sariel sintió un profundo ardor en su corazón. Las palabras del ángel poseían un peso aún mayor. Lo que había comenzado como un simple encuentro con la esperanza, ahora despertaba un compromiso irrevocable. «Escuchad», dijo Sariel, su voz resonando entre los demás. «No somos solo testigos de la promesa, somos llamados a ser parte de ella». No podemos permanecer pasivos ante la llegada del nuevo pacto. La luz está sobre nosotros, y tenemos la responsabilidad de correr y proclamarla a las naciones. Mientras sus palabras se extendían, un nuevo entendimiento abrió sus corazones a la posibilidad. Un llamado a la acción se despertaba entre ellos, un fuego que los impulsaba hacia el cumplimiento de la misión divina. Sin embargo, sobre el fervor de la noche, una inquietud surgió en el corazón de Selafiel. Se volvió a Sariel y susurró: «¿Podrá el esfuerzo humano satisfacer el anhelo de nuestro pueblo?
¿Estamos listos para enfrentar los caminos que el Señor ha trazado? Lo desconocido a menudo es el campo de batalla de la fe, respondió Sariel. Pero mientras confiemos en su plan, Él nos proveerá. Esa es la esencia de nuestra llamada. Mientras sus corazones palpitaban en un mismo ritmo, una fragancia de esperanza envolvía el templo. Pero, a medida que auroras de entendimiento se desplegaban, un profundo misterio permanecía oculto. Algo trascendental y divino estaba en movimiento. Un gran giro en la historia de la humanidad estaba ya empezando a darse a conocer. Y desde lo alto, un eco resonó, prometiendo: aún más grande es lo que está por venir. Las revelaciones de mi gloria llenarán la tierra, y aquel que las busque encontrará las llaves del reino eterno. La luz del templo parpadeaba con un resplandor cálido, mientras Ariel se encontraba rodeado de quienes, habiendo recibido la promesa de redención, se habían llenado de valor. La atmósfera era una mezcla de expectativa y fervor. Cada corazón latía al unísono en espera del cumplimiento de la palabra profética dada por el ángel. La emoción era palpable, y su clamor resonaba en las paredes del templo, elevándose como un incienso aromático. «Ven, oh Dios, revela tu gloria», gritaban los fieles, mientras las murallas parecían vibrar ante el clamor apasionado de quienes anhelaban ver la manifestación de la salvación. Sariel, en medio de aquel avivamiento, sabía que la transformación de su destino, así como de los que le rodeaban, dependía no solo de la promesa divina, sino también del giro de sus corazones hacia el Creador. «Hermanos», dijo con voz firme, su mirada fija en la luz brillante del altar, «no hemos sido llamados solo a esperar, sino a actuar en fe. La promesa del Altísimo se cumple en la obediencia de aquellos que creen». En ese momento, un susurro se sintió en el aire, tanto suave como vibrante. Una bocanada de viento parecía serpentear entre las multitudes, llenando cada espacio con una tangible presencia. La multitud dejó de clamar, sentando una miríada de emociones, y una expectativa renovada llenaba sus almas. «Escuchad», continuó Sariel, «el tiempo de la revelación está cerca. Cuando el Cordero se manifieste, nuestros corazones deben estar dispuestos. No seremos solo espectadores de su gloria, seremos portadores de su mensaje». Pero de la penumbra a lo lejos, Selafiel observaba la fervorosa congregación. Su propio corazón tambaleaba entre el deseo de creer y el peso de la duda. Si la redención estaba a la puerta, ¿realmente podría incluir a un ángel caído como él? Sariel lo interrumpió. ¿Qué pasará con aquellos que han caído en la oscuridad más allá de la redención que esperas? La multitud, expectante, se volvió a Sariel, buscando respuestas. «El amor de Dios es un amor radical», dijo el joven con el fervor encendido en su voz. «Incluso para el más perdido hay esperanza. La historia de la humanidad está llena de redenciones inesperadas. Moisés, David, hasta el propio Saulo que se convirtió en Pablo. Cada uno recibió gracia que transformó su destino. Nada es imposible para Dios». En el fondo, una voz resonó como un trueno, no lejos de ellos. «Nunca creerán. La historia de su pueblo está llena de traición y desilusión. El sufrimiento es el destino que les espera». Era Selafiel, su voz marcada por el eco del desasosiego y el miedo. El pueblo, percibiendo su sufrimiento, sintió una mezcla de compasión y determinación. «Tú también puedes ser parte de esta promesa, Selafiel», dijo Sariel con claridad. «Aún hay luz para ti. Ven y escucha la voz del Altísimo». Selafiel, angustiado por el conflicto interno, se encontró luchando contra sus propias cadenas de desesperanza. Las palabras de Sariel calaron en su ser. «Pero, ¿cómo puedo creer en un plan que parece siempre estar fuera de mi alcance?» «Porque la fe no se basa en lo que vemos», respondió Sariel mientras se acercaba. Su mirada estaba repleta de sinceridad. «La fe se basa en lo que se ha prometido, en lo que está por venir. La luz ya ha comenzado a expandirse a través de esta tierra.
deja que la luz entre en tu corazón y transforma tu destino. Selafiel sintió por primera vez un eco de esperanza que penetraba las tinieblas. Mientras contemplaba a Sariel, recordó las visiones que alguna vez tuvo como portador de luz en la gloria. Quizás había aún una corriente de conexión con lo sagrado. Si realmente hay redención para los más oscuros, entonces, ¿por qué no para mí?, murmuró. La multitud, reconociendo el momento sagrado, comenzó a unirse en oración alrededor de Selafiel. Cada súplica se convertía en una chispa de fe que empezaba a encender la llama de esperanza en su corazón. Señor, abre su corazón, ilumina su camino. Oraban, uniendo sus voces en un clamor desesperado y sincero. Y mientras la luz del altar pulsaba con fuerza, una manifestación de amor infinito se hizo presente. Selafiel, sintiendo un torrente de carga liberándose, se arrodilló. ¿Es verdad, Dios? ¿Realmente me esperas a mí también? La historia de Selafiel se entrelazaba con la de su pueblo. Cada uno estaba destinado a ser parte del gran designio de libertad. Pero, en medio del júbilo, una sombra amenazadora se cernía en el horizonte. Selafiel, ahora armado de fe, se volvió a Sariel. Sí que la luz y la oscuridad lucharán, ¿cuánto tiempo hasta que la victoria se manifieste? Es un misterio que debemos abrazar, dijo Sariel, su voz resonando con el eco de la promesa. Pero recordad, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. El camino hacia la redención implicará pruebas, pero dentro de las luchas se dará a conocer la verdadera gloria de Dios. Así, el clamor del pueblo se alzó una vez más, mientras la promesa divina se dibujaba ante ellos. En el corazón de Sariel crecía una anticipación de lo que estaba por venir, asomándose en el horizonte, un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Un eco revelador retumbaba en sus almas. El camino de la redención apenas comenzaba, y lo que vendría sería más grande de lo que podían imaginar. Y así, en un templo resplandeciente, el destino de los caídos y los que han sido alcanzados por la gracia estaba a la espera de una intervención divina. ¿Quiénes serían los instrumentos de esta transformación? La pregunta colgaba en el aire mientras ellos miraban hacia el futuro, en una travesía hacia un develamiento de su historia y la gran misión que les esperaba.